Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Muchas gracias por su comparecencia. Ha dicho usted que ha desarrollado su labor como funcionaria durante casi 40 años. ¿Usted es jurista? ¿Cómo? Ha dicho usted antes que ha sido funcionaria durante muchos años, supongo que en la Junta de Andalucía. Casi 42. La pregunta es licenciada en Derecho, para poder hacerle una pregunta. Soy licenciada en Derecho, diplomada en Relaciones Laborales y 2 máster costeados con dinero personal, uno de gestión de hospitales y otro de gestión de administraciones públicas. Bien, muchas gracias. Yo quisiera preguntarle, ha referido usted antes las dificultades que supusieron los cambios normativos constantes. ¿Alguien se planteó alguna vez en la Consejería de Empleo, a nivel de direcciones generales o de consejero, si las regulaciones que se estaban aquí chocaban frontalmente por aquello de invadir competencias constitucionales con las reglas básicas en materia de subvenciones que emanaban del Estado? En cuanto a las posibilidades de decisión, concesión, reparto, modificación, cursos, ramas, ¿nadie se planteó nunca si la legislación andaluza podría estar invadiendo competencias o extralimitarse respecto a las competencias estatales? Yo no sé si alguien lo propuso, pero desde luego del estudio que realicé de la normativa, yo no tengo esa impresión que usted me está comentando. Lo estoy preguntando, vale, si alguna vez alguien planteó la posibilidad de que, oye, no. Puede ser que sea inconstitucional que nosotros estemos entrando hasta aquí, decidiendo de esta manera la formalización, regulación y tal, porque una de las cuestiones que se han planteado, efectivamente, en varias ocasiones, era el exceso de control, entre comillas, ese exceso de control de la legislación andaluza respecto a los regímenes autonómicos y estatales de control de subvenciones. Digamos que ya la intervención en su momento, cuando en el 2002 se introduce la posibilidad legal de la exceptuación para la justificación previa, ya la intervención puso algún reparo a ese exceso de control de las subvenciones, o a la limitación de no poder seguir con el régimen de subvenciones. Por eso se lo decía, si alguien en algún momento planteó, oye, estamos haciendo cosas que no hacen los demás. No, porque yo siempre he entendido que hacíamos cosas que no se hacían en otras comunidades autónomas, pero en cuanto al control, por ser más garantista la comunidad autónoma de Andalucía, así lo he entendido yo y lo sigo entendiendo. Y en cuanto a que realizábamos y realizamos más control del que en otras comunidades autónomas se está realizando, e incluso a nivel estatal. Pero es que a mí eso no me llama la atención. Yo creo que es una de las funciones que deben realizarse y que se deben ir cada año incrementando, vamos. Y relacionado con esos controles, todos los compañeros suyos, a nivel de direcciones generales que han ido compareciendo por aquí, han dicho lo mismo, que sí, que se planteaban los problemas de falta de personal en materia de revisión, control, justificación, pero que en general se comunicaban pero no se hacía nada. En su periodo también de ocupación del cargo, ¿le fueron comentados esos problemas? ¿Y en su caso los comentó usted al consejero? Verá, yo estoy muy orgullosa de las gestiones que comenzó mi compañero, el compareciente anterior a mí, y que yo culminé, digo culminé por decirlo de alguna forma, porque fue en octubre cuando entraron casi 100 funcionarios nuevos en la Dirección General. Yo entiendo lo complicada que es en la Administración la dotación de personal. Es por oposición, tardan varios años, y yo es que no he estado en ningún sitio que no haya considerado que el personal es insuficiente. Siempre, en todos los sitios donde he estado, he aspirado a tener más personal para poder hacer más cosas. Hombre, ya sí, eso es evidente, si eso pasa desde enseñanza, sanidad, a todo. Lo que pasa es que en el caso concreto de control de subvenciones, el problema era que la falta de funcionarios originaba el retraso o la imposibilidad de revisar los expedientes a tiempo, y eso a su vez ocasionaba la necesidad de que se utilizara el sistema de exceptuaciones para que las empresas o aspirantes a recibir las subvenciones o el último tramo de la subvención pudieran llegar a ello, y claro, no era un problema menor. Siempre decimos, faltan funcionarios en la enseñanza y tal, pero es que
o en sanidad, sí, pero es como si los niños estuvieran sin profesor o no hubiera médicos y se estuviera muriendo la gente. Que en este caso no estamos hablando de la falta crónica en la administración pública de medios, sino que era un punto esencial. O sea, no da tiempo. Y como no da tiempo, se originan estos problemas. Por eso la pregunta dirigida desde el punto de vista político, si hubo insistencia por su parte, igual que le he preguntado a los compañeros suyos anteriores comparecientes, de verdad es un problema grave, señor consejero, o a quien corresponda desde el punto de vista de la actividad política y presupuestaria para la dotación de medios, que el hecho de que nos falte aquí gente, porque nos está pasando esto que organiza a su vez, en realidad, más trabajo incluso, que si tuviéramos el número de personas adecuado y esto fluyera con normalidad. Yo al consejero no se lo comenté, la verdad. Sí lo puse en conocimiento de los compañeros y de mi mismo nivel, ¿no? Directores. Y la verdad es que lo que le comenté antes, pues la respuesta fue que conseguimos ese incremento de personal. Supongo que además en detrimento del resto de direcciones generales de la Junta de Andalucía. Y en relación a lo mismo que le he preguntado a su compañero, o sea, ha dicho usted, por ejemplo, antes que detectaron un problema grave que se puso en conocimiento de la Fiscalía. En el momento en que usted ocupa su cargo, nos ha llamado también mucho la atención, en respuestas de diversa índole y también de todas las provincias, nunca se habían abierto expedientes sancionadores, es decir, cuando se detectaban irregularidades en el gasto de subvención o la justificación, según la normativa, lo normal era abrir el correspondiente proceso para sancionar y multar, como sucede ordinariamente en vía tributaria. ¿En su periodo tampoco hubo apertura de procedimientos sancionadores? Yo expedientes sancionadores no recuerdo. Puesto en conocimiento del Ministerio Fiscal, sí. Apertura de reintegro, bastante. Todo de reintegro, minoración de la cantidad adjudicada. Pero eso no lo recuerdo. No sé si hubo alguno o no lo hubo. Sí, de todas formas, el jefe de servicio lo puso en mi conocimiento, se tramitó, lo pasé a firmar inmediatamente. Pero no lo recuerdo, no le puedo dar el dato exacto. Y igualmente, como le hemos preguntado también al anterior compareciente, que nos ha estado contando el esfuerzo que se hizo derivado de los cambios normativos, del intento de corrección de errores y del encarrilamiento de la máquina para que funcionara, y parece ser que, usted ha continuado su labor y él nos decía que dentro de lo que cabe iba bien. ¿Tiene usted alguna explicación que pueda entender esta comisión del por qué si efectivamente se estaba controlando mucho mejor en materia de reintegros y de gasto subvencionable, si se había logrado una política de, manejo de los flujos de información en cuanto a los resultados de las subvenciones respecto al número de alumnos o alumnas que tenían cierta cualificación, accedían al mercado de empleo, etcétera, y necesidades del mismo mercado? ¿Alguna explicación de por qué, si eso estaba, encarrilado, de pronto la formación para el empleo en Andalucía desaparece? Porque si objetivamente pareció quedar todo, más o menos, bien resuelto, no entendemos el por qué se decidió políticamente, evidentemente los directores generales no tienen responsabilidad alguna, no entendemos si había alguna causa o algún hecho que hiciera aconsejable efectivamente la suspensión la suspensión de estas subvenciones. A su juicio, cuando usted abandona su departamento y la traslada después a Educación, nos ha dicho, funcionaban las subvenciones para empleo. ¿Hay alguna explicación del por qué suspenderlas? ¿Alguna razón objetiva que se nos escape a nosotros? Eso tendrá que preguntarle a los órganos competentes, ¿no?, que le respondan. O sea, a su juicio, aquello funcionaba, ¿no? Hombre, claro que funcionaba. Y los controles, claro que se realizaban. Y los funcionarios, claro que trabajaban. Yo recuerdo las navidades que pasé allí, que estuvimos hasta las tantas de la noche, todas las navidades. Claro que funcionaba, pero la medida política en este caso se lo tendrá usted que preguntar a quien tomó la medida política. Sí, no, por eso le digo que yo le pregunto por el aspecto que usted controla. Es decir, mire usted, yo estoy aquí de directora general y esto, con todos los problemas que da una administración y el manejo de tanta documentación y tantos fondos públicos, pero tira, ¿no? Eso es lo que yo quería preguntar. Pregunta, señor presidente. Muchas gracias. Hasta la siguiente.